Bueno, pues buenos días familia. Hoy vamos a explicar el tema 1 de la asignatura de análisis de datos, en el que se trata la estadística, las nociones básicas de estadística y de probabilidad, ¿vale? La asignatura se divide en lo que son dos bloques, cada uno de 5 temas. El primero pertenece a la estadística y el segundo a la probabilidad. Bueno, esto también, como son nociones introductorias, pues también le sirve a gente que esté estudiando bachillerato y, bueno, pues a las mentes curiosas porque quieran aprender del tema, ¿no? El método va a ser el siguiente. Primero explico lo que es la teoría en la que se apoyan los problemas, ¿vale? Y luego pues voy señalando lo que es el tema al que pertenece, que iremos por orden, y el examen, porque voy a apoyarme en problemas de examen, ¿vale? Y luego, pues, una segunda parte estará compuesta por problemas ya propiamente dichos, se irán resolviendo problemas de exámenes en los que, pues, igual trataré de señalar el tema que corresponde cada problema y en la medida de lo posible la página del libro en la que está explicado, ¿vale? Y asimismo, pues el examen al que pertenece, la fecha del examen. Así es que, bueno, también una recomendación es que, pues a la vez que vais viendo el vídeo, pues que vayáis con un papel, que tengáis, vais apuntando, pues haciéndose vuestro propio esquema y resumen. Y también, bueno, tener a mano lo que es el formulario, el librito parte, porque también voy enseñando cosillas del formulario que nos pueden servir de ayuda a la hora del examen, porque hay cosas dentro del formulario que nos van a dar pistas de cara a resolver algunas preguntas de lo que viene siendo la teoría. Vale, entonces el primer tema, que es el tema uno son los conceptos básicos, ¿vale? Conceptos básicos. Empezamos sobre todo por lo que es cómo nos vamos a mover, ¿no? Y cómo nos vamos a ir desenvolviendo, porque igual que, por ejemplo, un ingeniero de caminos, pues se mueve en kilómetros, digamos, ¿no? Así muy a grosso modo. Y eso, pues, es una medida que equivale a la distancia. Pues nosotros lo que vamos a mirar son muestras, nuestros kilómetros van a ser muestras y además vamos a tener otra medida que van a ser el parámetro. Para que entendamos esto, ¿vale? Los parámetros miden lo que es una población y el estadístico mide lo que es la muestra. Así hablando a grosso modo. Entonces, para que se entienda bien este concepto, primero voy a hacer un dibujito para que se entienda muy bien. En el que aquí pues tenemos personitas. Muchas personitas, ¿vale? Muchas personitas, muchas personitas. Y dentro de lo que es ese grupo de personas tenemos un grupo más pequeñito que también pues está con menos personitas. Vale. El grupo grande, ¿qué es? Pues la población. Este equivale a la población. La población está medida o sea, es decir, la población sería como la distancia para nuestro ingeniero de camino, ¿no? La población, pues, se mide en parámetros, ¿vale? Una población se mide en parámetros. Y yo,
Pues una regla mnemotécnica es que la población es un parámetro, ¿eh? Entonces es como el partido político, el PP. Y yo me acuerdo de esto. ¿Por qué? Porque esto es pregunta de examen, tal cual. ¿Vale? Entonces, la población sería lo que es nuestro... la población sería lo que es nuestra distancia, ¿no? Nuestra distancia. Y el parámetro sería lo que serían nuestros kilómetros. O sea, la unidad que lo mide. Por eso lo tenemos que tener ahí clarinete. Esto es la base. En esto se basa la probabilidad sobre todo. Y aquí tenemos la muestra. La muestra, que es una parte pequeñita de la población. En este caso, la muestra pues sería, imagínate, la temperatura. Y la unidad que lo mide sería el estadístico. Estadístico en masculino, porque la estadística en femenino es una rama de las matemáticas. Es la rama de las matemáticas que se encarga de todas estas cosas, estudiar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que sería nuestro grado de temperatura sería el estadístico. ¿Vale? Serían los grados centígrados. Y esto sería el concepto de temperatura. Y este, pues, ya hemos dicho que esto sería la distancia. Es como un símil, ¿vale? Para que entendamos lo que es, porque estábamos acostumbrados a usar los kilos, los gramos, los metros, los tal, en estos tipos de ejercicios, en ejercicios que del bachillerato y demás, son los centímetros, los nanómetros, son cosas que se utilizan muy a menudo, pero este tipo es otra medida y otra unidad de medida que tenemos que empezar a familiarizarnos con ellos. Entonces, de aquí deriva un concepto, ¿vale? Que es el concepto de medición. Y la medición, que también es una pregunta de examen literal, es el proceso por el que se le asignan, valores numéricos a objetos o características. ¿Cómo? Pues mediante pues unas normas, unas reglas, mediante unas reglas. Y esto es pregunta de examen. Tal cual, ¿eh? Te dicen, ¿cuál es el proceso por el que se le asigna valores numéricos? Valores numéricos, objetos, características mediante las reglas. Medición, estadística, fulanita de copa, medición, ¿vale? Hay que tener claro lo que es la medición, hay que tener claro lo que es la estadística, que es la rama de las matemáticas, y hay que tener claro lo que lo voy a apuntar aquí. Estadística con A en femenino es la rama de las mates que se encarga de estudiar todas estas cosas. El estadístico es aquello que nos mide la muestra, ¿vale? El estadístico pertenece a la muestra. Y esto pues
igual que aquí es PP, ya sabiendo que el parámetro pertenece a la población, si te preguntan por el estadístico, pues no te queda otro que sea la muestra. Pero vamos, lo podemos poner así. El mes. ¿Vale? Y esto también es pregunta de examen, porque si no te preguntan por fulanito, te preguntan por menganito, si no te preguntan por sotanito. Es que esto es examen. Son preguntas que yo he visto a lo largo de exámenes. Vale, estos son, digamos, acerca de lo que nosotros nos vamos a mover, ¿vale? Y nos vamos a mover en la primera parte, los primeros temas, ahora aunque voy a explicar lo que pertenece un poco a los dos, los primeros temas, nos vamos a mover en la muestra y en el estadístico, los 5 primeros, y los 5 segundos nos moveremos en la población y el parámetro. Ahí es como lo vamos a ir entendiendo, porque ahora voy a explicar lo que son las variables y luego empezaremos con las frecuencias y terminaré con los límites y los tipos de tablas, ¿vale? Y bueno, pues luego lo que he explicado un poco lo que es el tema de la tendencia central. Y esto es un poco de lo que va a ir el tema de hoy, ¿vale? Entonces, variables. La variable es en los datos, o sea, la variable es en lo que nosotros nos vamos a ir andando, ¿vale? En lo que puede ser la edad, el color del pelo, si tiene o no tiene una enfermedad. Entonces son variables y las variables pues se conocen como X, porque son incógnitas, no sabemos, entonces no sabemos cuántas rubias hay, no sabemos si es rubio moreno o pelirrojo la solución, en fin, es una variable, la variable suelen ser X. Entonces, empezamos por los tipos de variables. Los tipos de variables los podemos dividir fundamentalmente en tres. Tenemos la variable cualitativa, que lo voy a ir poniendo en colorines porque así se ve muy fácil. Cualitativa. Que esta variable, igual que lo puede hacer la siguiente, ¿vale? Tenemos que es una variable nominal. ¿Por qué es nominal? Pues es nominal porque adopta nombres. Rojo, grande, pequeño, azul y cosas, lo que sea. Adopta un valor de nombre, un nombre. Vale, y entonces en estos casos puede ser dicotómica si adquiere dos valores, o sea, si tiene lo que son solamente dos variables, como puede ser el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo solamente puede ser o masculino o femenino. También lo puede ser respuestas que sean de sí y no. O sea, una cualitativa dicotómica adopta un nombre entre dos valores. No pueden ser más. Sí y no, masculino y femenino, arriba abajo, cara o cruz. Lo podemos poner también así, como cara o cruz. Son valores que adoptan dos. Todo esto también te lo preguntan en los exámenes como la variable X de la tabla tal, que corresponde a la edad,
¿qué tipo de variable es? Y te lo preguntan así, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Tenemos las cualitativas dicotómicas y además de las dicotómicas tenemos las politómicas. Las politómicas son más de dos variables. Y un ejemplo pueden ser los colores. ¿Por qué? Porque el color puede ser rojo, puede ser verde, puede ser amarillo, azul. ¿Vale? Ese tipo de variables así que adoptan pues varios tipos en altura puede ser alto, intermedio, por ejemplo, se puede hacer así, o bajo. Variables que tengan, no tienen por qué tener 3, pueden tener 4, 5, pueden tener las que sean. Después de las cualitativas, tenemos las cuasi cuantitativas, las cuasi cualitativas, perdón. Cuasi cualitativas. Estas son también nominales, ¿vale? Pero son aquellas que conocemos como ordinales. Y las ordinales pueden tener los valores, suelen ser también politómicas, bueno, pueden tener varios valores y suelen ordenar de una forma con nombre. Entonces, por ejemplo, sería el tema de un ranking. Pues tenemos al primero, al segundo, al tercero y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el tema del nivel de estudio. Primaria, eso, bachiller. Las notas también serían, o sea, por ejemplo, el insuficiente, suficiente, notable, sobresaliente, todo esto también serían ordinales. Todo lo que nos indica un ordinales, son cuasi cuantitativas y son nominales o pueden ser eso que normalmente pues, pueden adoptar pues esos valores se nombran, o sea, el primero, la ESO, insuficiente. También, pues, por ejemplo, si las notas se miden del 1 al 10, pues ahí habría que tener, porque claro, llevan todo lo que implique un orden, aunque esté escrito con números, también implica esto. Y la última de las variables que tenemos son las variables cuantitativas. Vale. Que estas se pueden hacer como una especie de dos distinciones en las que tenemos una que sería de intervalo. Vale, la he escrito en este, pero sería en verde, ¿no? Intervalo. Que en la de intervalo son valores pues que no tienen un punto cero, ¿vale? No tienen cero, el cero no lo tienen. Es decir, pues por ejemplo, aquí tendríamos el coeficiente intelectual, ¿no? Un ejemplo de esto sería el coeficiente intelectual. Porque también, aparte de no tener punto cero, se puede decir que no ni multiplican ni dividen, no se pueden dividir. Tú no puedes decir que tener doble de coeficiente intelectual que otra persona. Otro ejemplo sería la temperatura, por ejemplo. Otro ejemplo que, pues, este tipo de cosas que se miden en un rango tú lo puedes medir, tener coeficiente intelectual entre 90 y 100, ¿no?
o tiene una temperatura entre 36,6 y 38, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya deja de ser febrícula, por lo que sea, ¿no? Tenemos las de intervalo, que serían estas, y luego tenemos las de razón. Que las de razón son aquellas que si tenemos un punto cero, que se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden. Y entonces en esta, digamos que sí tienen cero y que sí se pueden multiplicar y se pueden dividir. Y ejemplo de estos pues sería el número de hijos. Porque tú puedes decir que tener el doble de hijos, tener la mitad o no tener ninguno. Otro ejemplo de esto pues sería la edad. Tú puedes decir que no tienes nada. Otro ejemplo sería la distancia. Porque puede ser distancia cero o puede ser distancia infinita, ¿sabes? Pero puede ser el doble o la mitad, pues ahí está el tema. Las cuantitativas de intervalos se miden, por eso mismo dicen, en intervalos y además pues no tienen ni punto cero, ni se pueden multiplicar, no se puede hacer comparativa por multiplicación ni por división, y las de razón pues si parten de un punto cero y si se pueden aplicar o sea, se pueden multiplicar, se pueden comparar si yo tengo el doble o tú tienes 3 veces menos o cosas así. Y las cuantitativas también pueden ser de otras dos clases, ¿vale? También pueden ser discretas, esto es muy importante, que son aquellas que obtienen los valores enteros, pues el 1, el 2, el 25, el 34, o sea, valores enteros, sean cuales sean, menos 53, ¿vale? Y luego tenemos las continuas, que son las que adoptan valores infinitos. 21,358. Es decir, aquellas que tienen decimales, ¿no? Valores infinitos. Y esto sería, pues, básicamente la clasificación de las variables. Aquí de esto hay un cuadrito, ¿vale? Que lo explica muy bien en el libro. Que básicamente es esto. Pero vamos, que lo podéis ver en el libro y demás. Eso no tiene problema. Ahora voy a explicar lo que son las frecuencias. ¿Vale? De frecuencia tenemos frecuencia, ¿vale? Vamos a trabajar con dos tipos. La que pertenece a la parte estadístico, o sea, la que pertenece a la parte relativa a los números de datos, y otra que sería la que se refiere a las proporciones y a los tantos por ciento. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar sobre todo con dos letras que van a ser la N y va a ser la P en este caso. Para la N tenemos dos. Tenemos la frecuencia absoluta
que va a ser la N I. Impepinable. Que esto es el número de datos que obtiene X, nuestra variable. Lo que hemos explicado antes. Número de datos. NI, frecuencia absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque es absolutamente los datos que toma. O sea, si yo tengo... ¿cuántos coches rojos pasan? Si han pasado 5, pues son 5. 5 coches rojos. Es absolutamente entero. 5. Otra cosa es que me diga cuántos coches han pasado en total entre los rojos, los verdes y los azules. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Que eso se conoce como la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Y la conocemos como NA. Y es la acumulación de los NI. Se van sumando los NI. Y eso se va a ver muy claro en el momento en el que empezamos a hacer tablitas. Se va a ver muy clarinete. Y esto se refiere a la frecuencia. También, otro tipo. Las frecuencias que son las que se miden en tanto por uno o en tanto por ciento. ¿Vale? Esta es una P minúscula. Es una P minúscula. Y entonces tenemos la relativa. Tenemos la frecuencia relativa. Que se conoce como P minúscula sub I. Y es el tanto por uno. Para entenderlo, para que se entienda bien, el tanto por uno, pues en vez de ser el 0%, o sea, el 25%, pues sería el 0,25, 100%, tal cual. Es tanto por uno para una variable X. ¿Vale? Y aquí tendríamos la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Que la conocemos como P minúscula sub A. Y que es la suma o acumulación de los P. Vale. Entonces, esta proporción, cuando es P minúscula, va de 0 a 1. Y cuando hablamos en P mayúscula, esta proporción va de 0 a 100. Por tanto, para pasar de esta a esta, se multiplica por 100. Y para pasar de esta a esta, lo que hace es que se divide entre 100. Y tan pichi. ¿Vale? Luego tenemos, aparte de la frecuencia, como vamos a trabajar en intervalos de 25 a 33, de 42 a 23, de lo que sea, ¿no? Vamos a trabajar en intervalos. Pues entonces tenemos lo que conocemos como límite, que es el que está por abajo, el que está por arriba de ese intervalo. O sea, si yo tengo un intervalo que va de 0 a 5, otro que va de 5 a 10,
pues yo tendré un límite por arriba, por abajo, perdón, y tendré un límite por arriba, tendré un límite por abajo, tendré un límite por arriba. Y de esto va el tema, ¿vale? De los límites. Entonces tenemos dos tipos de límites. Tenemos los límites que voy a coger con otros colores, los límites aparentes, que son aquellos, pues eso, que adoptan números enteros que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y los exactos que adoptan pues números decimales o números infinitos. Me gusta a mí llamarlos. Entonces son, pues por ejemplo, el 0,5, el 32,5. Normalmente se ve así. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con los límites exactos. Estos son los que nos importan a nosotros, los límites exactos. Entonces, si a nosotros nos han dado una tabla en la que nos encontramos valores de 0 a 5, luego el siguiente intervalo es de 5 a 10, pues esto está medido en aparentes. Y sus límites exactos serían de 0 a 5,5 y de 5,5 a 10,5. Entonces aquí no habría un número por medio porque este toca a este. Eso es que significa que es exacto. No hay un salto. De aquí a aquí hay un salto. ¿Por qué? Porque yo tengo el 5,000, tengo el 5,1 datos, tengo el 5,25, 43, 82, tengo muchos números, tengo infinitos números entre uno y otro. Por eso yo digo que esto está valores enteros y este valores infinitos, porque me da igual que empiece. Hombre, lo normal es que termine en medios, pero bueno, si te lo encuentras en 25 y este pues es 25, el otro a lo mejor empieza en como. Ya ahí se va viendo. Vale, y de aquí es muy importante luego para poder hacer los ejercicios y demás, es calcular lo que es el punto medio. Que el punto medio se calcula sumando los límites, el límite inferior más el límite superior, y eso se divide entre 2. Esta fórmula no aparece en el formulario. Es de lógica, ¿no? Porque si te piden el punto medio entre este, tú ya lo estás viendo claro, que aquí es 2,5, que aquí es 7,5, ¿vale? Pero esto se calcula porque hay veces que no se ve tan claro. Entonces tú coges el límite inferior, 0, coges el límite superior, 5, lo sumo y lo divido entre 2. Y yo ya sé que este 2,5 es mi punto medio. ¿Vale? Y ahora, hablando aquí, como nosotros vamos a trabajar en límites exactos, a la hora de calcular el intervalo, si el intervalo es este que hemos dicho que es de 5 a 10, ¿no? Este de aquí, pues ¿qué hacemos? Nosotros ya sabemos que el punto medio es 2,5, ¿no? 2,5, eso ya lo sabemos. Pero si este de aquí es 5, también, yo tengo que llegar a este de aquí del medio. Entonces, yo sé que este por aquí sería 5,5 y que por arriba sería 10,5. Entonces, nuestro intervalo lo calculamos en base a los límites exactos. Y con este intervalo es con el que nosotros lo vamos a trabajar la fórmula. Muchas veces a nosotros nos van a dar este. Y nos van a preguntar, que es una pregunta de examen también, que calculamos el intervalo. El intervalo se calcula de esta manera. Entendido, espero. Si no, pues lo paras, le das para atrás y lo vuelves a escuchar, porque por eso están hechos estos vídeos, para que se puedan reescuchar y volver a ver. Vale, ya teniendo claro lo que son los límites,
pues voy a explicar ya el tema de las gráficas. ¿Vale? Y vamos a ver unas preguntas que hay por ahí sobre estos temas sobre este tema de la teoría, ¿vale? Entonces, los tipos de gráficas. Nos vamos a encontrar básicamente tres tipos de gráficas a la hora de representar los datos que nos dan en las tablas, ¿vale? Nos podemos encontrar primero el diagrama de barras. El diagrama de barras. Y el diagrama de barras nos va a medir las variables nominales. Y esto es pregunta de examen, señores. Pregunta de examen. Todo lo que salga de aquí para abajo es pregunta de examen. Impepinable que no lo sepamos. Vale, el diagrama de barras se representa porque están las barras separadas, ¿vale? Las que queramos, pero están separadas. Luego tenemos el histograma. El histograma se utiliza para intervalos. ¿Vale? Y la columnita están pegaditas, separadas y pegaditas. ¿Qué pasa? Que calculando el punto medio de cada intervalo, porque esto es de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, ¿no? Pues calculando el punto de cada intervalo nos da una línea que los une. Vale, esa línea se conoce que es otra forma de representación gráfica. Se conoce como polígono de frecuencia. Y obviamente pues también nos sirve para intervalos. Y luego tenemos el diagrama de sectores, ¿vale? Que es el circulito que se divide en sectores, propiamente dicho, ¿vale? Que este normalmente se utiliza para proporciones o porcentajes, ¿no? Esas son las gráficas. Luego tenemos lo que se conoce como la tendencia central. La tendencia central se refiere a los datos, ¿vale? Tenemos el medio, que en el medio coinciden la media, la moda y la mediana. Entonces estas gráficas pueden ser así. ¿Vale? Según la formita que adopten, de aquí se pueden decir varias cosas, ¿vale? De aquí podemos decir que mirando en el plano horizontal, vamos a coger esta gráfica de aquí, suponiendo que esto esté en el centro, ¿vale? Si lo miramos de aquí a aquí, esto de aquí
nos dice la variabilidad de los datos. Mientras más estrechita, pues hay menos variabilidad, menos varianza con la media, porque la varianza que es lo que yo me desvío de la media por la para otro. Mientras más estrechito sea esto, menos posibilidad de varianza. ¿Por qué? Porque estamos en los datos de tendencia central, que nos indican que en el medio se corresponden con estos datos, ¿no? Entonces, si ahora tenemos esta que está un poquito más así, pues sabemos que la variabilidad es mayor, la dispersión es mayor. Todo esto va unido de la mano, variabilidad, dispersión. La variabilidad es la cantidad diferente de datos que yo tengo, la dispersión es cómo se distribuyen a lo largo de esta gráfica. Y luego tenemos pues lo que sería los niveles de kurtosis, ¿vale? Que este sería el más ancho. Que se mide, la kurtosis se mide en la altura, ¿vale? El grado de apuntamiento. Entonces tenemos que saber aquí que el grado de apuntamiento de los datos se llama kurtosis. Y que hay tres. La que es planita, la naranja, que es planita, que es como un plato. Platicúrtica. Como un plato. Estos hay que saberlo de memoria, esto no tiene mayor explicación. La que es esta en medio, mesocúrtica. Y la que está más de pico, leptocúrtica. ¿Vale? Eso sería según los grados de apuntamiento. Hay que tener muy claro que cuando nos hablen de tendencia central, se refieren a la media, a la moda y a la mediana. También de aquí se sacan lo que son los percentiles, ¿vale? Y los cuartiles y demás. ¿Por qué? Porque se sabe que están en una tendencia central, que coinciden estas. Pero bueno, ahí hay un poco más de chicha que se verá un poquito más para adelante en los siguientes temas. Y ahora, como lo prometido es deuda, pues tengo aquí como unas preguntitas, ¿vale? Que hacen referencia a esto. Entonces hay una tabla en la que tenemos una variable x de 10, 20, 30, 40, 50, que pertenece a antigüedad. Entonces, te dice qué tipo de variable es esta y te da como varias opciones. Nominal, de intervalo, de razón, te dan tres. Entonces, la variable antigüedad, que se refiere 10 años de antigüedad, 20 años de antigüedad, 30 años de antigüedad, como una cosa que sí tiene punto cero, porque tú puedes llevar a la empresa 0 años y una persona puede llevar el doble de tiempo que otro trabajando, nos referimos a que es una variable de razón. ¿Vale? Esa es una pregunta de examen, o sea, cómo pueden preguntar estas cosas en el examen, ¿vale? Esta la he explicado al principio. El proceso por el que se le asignan números a los objetos o características según una regla y te daban muestreo,
estadística y medición. El muestreo se refiere a escoger una parte de la población, que es lo que hemos visto aquí antes, en este, porque lo que yo estoy haciendo es, estoy cogiendo muestreo a hacer una muestra, entonces el muestreo es escoger una parte de la población, entonces esa no es. La estadística, hemos dicho que es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar todo este tipo de historias. Entonces sería la medición. Una medición es el proceso por el que se le asignan números a objetos o características según una regla. Vale, luego tenemos la estadística descriptiva. Te pedían la definición de estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva, estadística, organiza y resume los conjuntos de observaciones de muestras y poblaciones totales. La estadística es la rama de las matemáticas, la estadística descriptiva. Entonces, organiza y resumen los conjuntos de observaciones, tanto de muestras como de poblaciones, en sus valores totales. Y luego te dice variable X en puntuaciones de fluidez verbal. Entonces te dice X tiene un valor de 8 a 9, 6 a 7 entre hombres y mujeres. Entonces a mí me están preguntando por qué vale X. X es la fluidez verbal. Entonces, nos ponen hombres y mujeres, ¿por qué? Porque tú dices, ostras, hombre y mujer son dos opciones. Nominal, cuantitativa, cualitativa, dicotómica, porque tiene dos opciones. Pero a ti no te están preguntando por esta, te están preguntando por esta. Entonces, esta, que es la fluidez verbal, el grado de fluidez verbal es una variable cuantitativa. De entre las opciones que te daban, ¿vale? Cuantitativa. Y como en este caso, pues fluidez verbal, pues tiene un punto cero, una persona que no pueda hablar nada, que sea muda en el sentido de que no tenga la capacidad de articulación de palabras, por lo que sea, por accidentes, o porque sea así, por genética, o por lo que sea. Ahora que tenga edad, tú puedes decir que tiene el doble que tiene la mitad. Si la escala llega hasta un punto, por ejemplo, de 0 a 10, ¿no? Pues tú puedes decir que tiene el doble, puedes decir que tiene la mitad. Pero en este caso no rizan mucho el rizo, lo único que te piden es que dijeras si era cualitativa, si era cuantitativa y sobre todo por eso, para que supieras distinguir, porque era una cosa de en este caso yo diría que de intervalo, ¿sabes? Sería un poco como el coeficiente intelectual. Sería cuantitativa de intervalo más que de razón, pero bueno, habría que ver también, porque la fluidez verbal, lo que te digo, podría tener un punto cero, pero yo creo que estas cosas tan ambiguas no las preguntan así. Podría tener un punto cero una persona que no tenga nada de fluidez verbal, una persona que sea muy fluida verbalmente, pues, podría tener doble la mitad. ¿Cómo se valora eso? En fin, en este caso es cuantitativo. Y esto es todo lo que pertenece al tema 1. Y ya pues, a base de que expliquemos el tema 2, empiezan los ejercicios. Y como lo prometido es deuda también, he dicho que iba a enseñar el libro con el libro de esta. Aquí tenemos, ¿vale? El cuadro que yo he dicho, este de las variables, lo tenemos aquí. Tenemos la cualitativa dicotómica politómica, que es nominal, la cuasi cuantitativa, que sería ordinal, y la cuantitativa, que sería discreto continua, que lo hemos dicho antes, de intervalo de razón. Los conceptos básicos aquí nos dicen el n es la frecuencia absoluta, el pi es la proporción relativa, o sea, todo lo que yo estoy explicando está aquí escrito. El intervalo, pues mira, así está la fórmula. El punto medio es el intervalo superior más el intervalo inferior partido de 2. Y ahí te va a salir. Y esto es del exacto y del aparente, que es lo mismo. El exacto era el que tenía
El número es infinito, los 0, y el aparente es que aparentemente se toca, pero no se toca, de 5 a 5, ¿vale? Amplitud del intervalo, este sí es el que he visto antes, sería, tú ves que este más este, pues la amplitud del intervalo sería restarlo. El límite superior menos el límite inferior nos va a dar lo que hay de un sitio a otro. Y esa sería la amplitud del intervalo. Pero vamos, normalmente se puede hacer tal. Representación gráfica de una variable, pues lo que hemos dicho antes, que el diagrama de barras que estaba separado, que era para variables nominales, el histograma que era la barrita junta, que se utilizaba para intervalos, y si calculábamos el punto medio, nos daba el polígono de frecuencia, ¿vale? Que es la unión de los puntos medios. Y luego tenemos el diagrama de sectores, que es el que se utilizaba para las proporciones y demás. Las propiedades de la distribución de frecuencia, pues sabemos que si atendemos a lo que es la distribución de frecuencia, la distribución central, la tendencia central, pues sabemos que está la media, la moda y la mediana, que coinciden en el punto medio. Y luego atendiendo a lo que es la amplitud de la gráfica, ¿vale? Sabemos que a una amplitud mayor de la gráfica, pues lo que tenemos es una variabilidad mayor de los datos y una dispersión mayor de los datos. Pues claro, si el punto está aquí, pero esto puede llegar hasta aquí, pues la desviación que yo puedo tener con respecto al punto medio es mayor que si la gráfica es más estrechita. Y luego tenemos que se medía la kurtosis, que era el grado de apuntamiento de los datos, que entonces tenemos la más alta era la leptocúrtica, la del medio M mesocúrtica y la de más bajita, que parece como un plato de la vuelta, platicúrtica. ¿Vale? Y luego, una cosa que no he explicado, que se me ha quedado ahí en el tintero, pero que lo explico en 2 segundos, es que atendiendo a lo que es, tenemos otro tipo de gráfica, ¿vale? Que es cuando nos dicen si tiene una desviación positiva o si tiene una desviación negativa, ¿vale? El tema de las desviaciones positivas, esta sería una desviación positiva. ¿Por qué? Primero porque tiene forma de P, y así no se va a olvidar. Y segundo, porque la mayor concentración de los datos de los bajos, aquí tenemos los bajos y aquí tenemos los altos. Y aquí tenemos la cantidad n. Entonces, mientras más alto sea esto, más cantidad de datos hay recogido aquí. Es decir, estas son más altas, tienen más estos que estas que tienen menos proporción de gente. ¿Qué pasa? Que entonces sabemos que el platicúrtica tiene la mayor parte de los datos, la mayor parte de los datos recogidos, los tiene en los datos bajos. Esa es la positiva. Luego tenemos la negativa, que sería lo mismo pero al revés. En los datos altos, yo tendría concentrados la mayoría de los datos, o sea, de los datos obtenidos. Las n más altas estarían en los datos más altos. Por lo tanto, la concentración de datos está en los datos más elevados. Al contrario que la positiva. Esto sería la desviación negativa. ¿Vale? Y luego la simétrica, porque es la que hemos explicado antes, que están aquí, que los datos se concentran pues en el centro. Y eso pues sería todo. Esto también es pregunta de examen de forma teórica, ¿vale? Eso también es pregunta de examen. Pero vamos, sabiendo que la positiva se parece a la P, o sea, sabiendo que la positiva se parece a la P,
ya sabes que la mayoría de los datos se concentran en los valores bajos. Y sabiendo que está lo contrario que la P, que empieza como con una raya así negativa, pues sabes que esta, que como es la negativa, la mayoría de los datos se concentran en los valores altos. Y eso es una pregunta de examen y no falla. O sea. Y ya está. Esto es todo, esto es todo, amigos. Ya nos vemos en la aplicación del tema 2. ¿Vale? Con esto y un bizcocho, pues hasta el próximo vídeo, familia.